Dios les bendiga. Hoy es devocional del jueves. Soy el pastor Aldo Parker y quiero compartir esta palabra contigo. Hoy empezaremos a estudiar el libro de Romanos en el capítulo 1 y voy a leer el capítulo 1, son 32 versículos y quiero bendecir tu vida con este capítulo. Estudiémoslo juntos, es un capítulo muy bueno, muy interesante y quiero bendecir y edificar tu vida con la palabra de Dios. Y mi intención, y mi única intención es que aprendamos juntos de la palabra de Dios. Empecemos. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros a algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también, y a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y en sus razonamientos, en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y háblanos a nuestra vida el día de hoy. Y bendice a quien vea este video, Señor, a los que nos ven, Señor, aquí en todo Missouri, en Brasil, en Guatemala, en México, en Canadá, en donde sea que nos vean, Señor. Bendice, Señor, a los que nos vean, Padre. Bendice sus vidas y edifica sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Romanos 1 establece que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, destacando la justicia divina y la necesidad humana de redención. Pablo presenta a Jesús como el Mesías resucitado y advierte sobre las consecuencias de rechazar a Dios, describiendo la degradación moral de la humanidad al cambiar la verdad por la idolatría. La naturaleza del Evangelio, del versículo 1 hasta el 17, el Evangelio, dice Pablo, no es solo un mensaje, sino que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en él, en el Evangelio de Jesucristo. En este capítulo Pablo también enseña Jesús es el centro del Evangelio, declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. También Pablo dice que se siente obligado a compartir este mensaje sin avergonzarse del Evangelio, enfatizando que la salvación es tanto para los judíos como para todos los gentiles, no importando de qué país sean o qué nación sean o de qué lengua sean. Pablo se siente con la responsabilidad de predicarle a todos que la salvación es a través de Jesucristo. Las consecuencias del rechazo a Dios también habla este capítulo, del versículo 24 al 32, Dice Pablo que al rechazar la verdad de Dios, Dios los entregó a toda la humanidad a sus propias pasiones vergonzosas y deshonrosas y a una mente totalmente reprobada. Este capítulo también describe la degradación moral que había en la sociedad en ese tiempo en Roma. Este capítulo describe la degradación moral y la degradación sexual en Roma. Fíjese, por ejemplo, Pablo menciona las pasiones deshonrosas, la homosexualidad, el lesbianismo, la injusticia, como el resultado directo de abandonar a Dios. Se advierte que quienes practican tales cosas o que quieran practicar tales cosas y las aprueban merecen la muerte espiritual, lo que subraya la necesidad universal de la gracia de Dios. ¿Cuál es la explicación final de Pablo para este capítulo? Este capítulo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, nos enseña de la depravación de las sociedades cuando se alejan de Dios. Ahorita estamos en un mundo depravado. Hay muchos hombres en la cárcel mayores de 55 años porque abusan de niños, pornografía infantil, secuestro de niños, secuestro de niñas. Hay, en la frontera de Estados Unidos y México, en las fronteras pues de muchos países existe la prostitución obligada, obligan a mujeres a prostituirse en contra de su voluntad, las secuestran, las amenazan, en fin. Hay mucha depravación en nuestras sociedades ahora. ¿Saben dónde empieza la depravación moral? Cuando la gente se empieza a alejar de Dios. Por eso es de que este capítulo advierte que quienes practican tales cosas y no solo las practican, sino las aprueban o les da gusto practicarlas, merecen la muerte espiritual, y lo que subraya la necesidad universal de la gracia. Este capítulo también funciona como una introducción teológica y un diagnóstico severo de la condición humana. Pablo establece que toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, a través de la naturaleza como judíos y a través de la ley, gentiles a través de la naturaleza, tiene conocimiento de Dios, pero todos, judíos y gentiles, han pecado. Romanos 1, este capítulo que ya leímos, destaca que el pecado no es solo una acción, sino una rebelión que resulta en la pérdida de la verdad y la degradación moral al alejarse de Dios. En conclusión, te alejas de Dios, tu mente se va a volver una mente depravada y tu corazón también.
porque se va a llenar de rencor, de avaricia, de odio y de muchas cosas que van a ofender a Dios. Dios es importante en nuestras vidas y debería de serlo. Yo nada más quiero bendecir tu vida. Cada miércoles, cada jueves que comparto video, el miércoles comparto video en inglés, cada jueves comparto video en español, es para edificar tu vida, para poder explicar la palabra de Dios. Esa es mi única intención, y poder bendecir tu vida, pero también orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a quien vea este video, a quien medite en tu palabra, llénalos con tu palabra, llena sus corazones, sus mentes con tu palabra, donde sea que nos vean, en los países donde nos vean. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a quien vea estos videos y a sus bellas familias. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, amén y amén. Muy bien, este es el video devocional del jueves. Soy el pastor Aldo Parker y te invito, hoy jueves tenemos culto de oración en Calvary en español. Calvary en español tenemos en el Calvario, hoy jueves, culto de oración. Hoy a las 7 p.m. culto de oración. La dirección de la iglesia, estamos frente al Hospital Mercy aquí en Joplin, en la 600, calle 50, frente al Hospital Mercy aquí en Joplin. Los domingos tenemos Calvary en español a las 2 p.m. de la tarde. Pastor Efraín Coquí, su familia, nos bendicen a través de la alabanza y la palabra de Dios. Queremos verte aquí en Calvary en español pronto, a ti y a tu bella familia. Si eres mamá, eres bienvenida a celebrar el Día de las Madres con nosotros hoy. Vamos a tener un regalito para las mamás y una sorpresa para las mamás. Queremos darte las gracias como iglesia, si eres madre, por dedicar tu tiempo, energía, tu salud, tu cuerpo, tus fuerzas para criar a tus hijos. Te queremos agradecer, y si eres mamá soltera, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho, y Dios bendiga a tus bellos hijos, y eres una guerrera, y Dios bendiga a todas las mamás. Feliz Día de la Madre de antemano, y esperamos verte aquí el próximo domingo, este domingo que viene, para celebrar el Día de las Madres aquí en Calvary en español. Dios te bendiga. Esto es Devocional del Jueves por el pastor Aldo Parker. Somos Calvary en español. Dios te bendiga.